Y así tal cual, como cada tipo de quinoa se ha adaptado a diferentes ecosistemas, ecosistemas particulares como usted lo mencionó, en diferentes partes del mundo, ¿cuál ha sido su apreciación cultural, especialmente en nuestro país, Perú, a través de sus estudios científicos de la quinoa? Esa pregunta es muy interesante. En el año 2017 publicamos un artículo con la secuencia completa del genoma de la quinoa. Y bueno, debido a eso, el gobierno boliviano me invitó a viajar a La Paz, a conversar con productores, con la prensa, con políticos y con el público mediante algunos programas en el televisor sobre, bueno, el significado de la publicación del genoma de la quinoa. Y yo, por los muchos años en que yo había trabajado con los bolivianos y con los peruanos, yo me había dado cuenta de que para los pueblos indígenas del altiplano de la cordillera andina, la quinoa no es solamente un alimento, sino es un cultivo sagrado. Y se reconoce como una parte, y no solamente como una parte de su tradición, de su cultura, sino es una parte, hay sentimientos religiosos hacia la quinoa. Y yo tuve que preparar muy bueno para esa oportunidad. Es una cosa muy importante para nosotros. El reconocimiento de esa relación que los pueblos andinos tienen con uno de sus cultivos, en este caso la quinoa, que es algo sagrado, una parte íntegra de su cultura. Y por eso, cuando comenzamos, hace 26 años atrás, cuando comenzamos en investigaciones de la quinoa, tomamos una posición casi política de que íbamos a primero a cuidar el germoplasma y que íbamos a respetar las leyes de intercambio de germoplasma. O sea que en ese entonces, bueno, hasta la fecha, el gobierno de los Estados Unidos no ha firmado los convenios, los tratados internacionales que controlan o que tratan de controlar el intercambio de germoplasma de origen andina. ¿Okay? Entonces, por eso decidimos trabajar únicamente con germoplasma legal, o sea, germoplasma que había salido de los países andinos antes de esos tratados, que empezaron a salir más o menos en el año 1990-92. Y afortunadamente hay un repositorio de germoplasma de quinoa. Es un repositorio pequeño de más o menos 150 o 200 genotipos de quinoa en el Banco de Germoplasma de los Estados Unidos, de la USDA. Entonces, miramos a ese germoplasma como que ese germoplasma sería la base de lo que íbamos a hacer
empezando en ese entonces moviendo hacia adelante. O sea, de entonces en adelante. Pero dentro de 2 o 3 años descubrimos que hay ese fuente de germoplasma silvestre aquí en los Estados Unidos. Entonces decidimos que íbamos a comenzar un programa de mejoramiento de quinoa mediante cruzamientos con esos materiales silvestres domésticas de los Estados Unidos. O sea, de una manera legal, y que no íbamos a comenzar a hacer producción de quinoa transgénica a menos que recibiéramos una invitación de investigadores peruanos o bolivianos. Y hasta la fecha puedo decir que no hemos recibido esa invitación y hasta la fecha no nos hemos metido en investigaciones de quinoa transgénica, digamos. ¿Okay? Pero otra vez, felizmente, hemos descubrido que mediante esas cruzas naturales entre quinoas y quinoas silvestres, que podemos producir toda la variación genética que necesitamos. Entonces, no es necesario acudirnos a métodos transgénicos para hacer mejoramiento de la quinoa. Esa es una cosa. La otra cosa es, más o menos fue durante la presidencia de Ollanta Humala, recibimos una invitación de ir a Lima y negociar un acuerdo con el gobierno peruano para adquirir germoplasma peruana. Y nos sentamos con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores o algo, en el Palacio en Lima. Nos reunimos con ellos, firmamos un acuerdo, pero hemos, aún con ese permiso, no hemos tenido que pedir germoplasma del gobierno peruano. Entonces, en fin, tenemos una apreciación, apreciamos muy profundamente significado de la quinoa dentro de la cultura peruana y también de las culturas bolivianas. Y es algo que tratamos de compartir ese mensaje con los africanos, con los árabes, con los chinos, con otros grupos de colaboradores que tenemos a nivel internacional, que tenemos que recordar a ellos que este es un cultivo muy sagrado para sus países de origen. Muchas gracias, Dr. Rick, por todo su tiempo. Especialmente sabemos que está muy ocupado con los muchos viajes que ya vienen en camino en su agenda, y especialmente de parte de nuestro presidente Alberto Puertas y gran amigo. Le agradecemos nuevamente y también de parte de nuestra comunidad por el gran apoyo tanto en el lado científico como cultural que ha dado a los estudios de la quinoa. Y con ello queremos por favor invitarle a decirnos unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Carol, y gracias a ustedes por su deseo de mantener su conexión con su país natal, con Perú. Y el Perú es un país no solamente
súper histórico e interesante, pero es un país que ha poseído una parte de mi corazón y es una parte muy importante de mi vida. Gracias. Gracias.